Hola a todos, en este video quiero explicarles puntos fundamentales de lo que implica el cálculo diferencial. Primeramente recordemos, existe lo que es el cálculo infinitesimal, que es una rama de las matemáticas que está compuesta por el cálculo diferencial y el cálculo integral. Este cálculo infinitesimal nació por la necesidad de resolver problemas fundamentales de la matemática. 4 de ellos son estos de aquí, que son determinar la pendiente de una recta, hallar la velocidad de un objeto, obtener máximos y mínimos, encontrar el área bajo la curva. Con estos 4 problemas fundamentales fue que se llegó a definir el cálculo infinitesimal. Vamos a ver cómo nació el cálculo diferencial a partir del primer problema, que fue determinar la pendiente de una recta tangente. La palabra tangente se deriva del latín tangens, la cual significa tocar. De este modo, una tangente a una curva es una recta que toca a esta última en un punto definido. En un círculo no hay ningún problema para definir la recta tangente. La recta tangente, aquí tenemos el ejemplo, y está tocando al círculo en un solo punto. Aquí tengo el dibujo, y en este círculo tenemos la recta tangente, y aquí no hay problema. Si ese punto de tangencia, como se conoce, se mueve, la tangente sigue tocando un solo punto de la circunferencia. Da toda la vuelta y sin problemas sigue teniendo las características de lo que la hace una recta tangente. Toca a la circunferencia en un solo punto. Pero cuando cambiamos de curva, como por ejemplo aquí ya no tenemos un círculo, tenemos una parábola, que eso se trabajó en geometría analítica. Tenemos una parábola, tenemos la recta tangente a un punto. Aquí también es posible definirla porque la recta se mueve sobre la parábola e igual hay un solo punto que está tocando y que me permite ver la tangente. En una parábola es posible hacerlo. Ahora voy a cambiar a otra curva más. Tengo esta curva y aquí tengo el punto de tangencia, que si yo empiezo a mover aquí, desde aquí se nota perfectamente como aquí toca a otro punto de la curva, de la gráfica. Entonces ya pierde la definición de tangente porque ya está cortando en otro punto a la curva. Una tangente es la recta que toca en un solo punto en este caso a curvas, que es lo que estamos trabajando. Entonces la tangente únicamente debería de tocar a un punto dado, pero aquí está cortando dos, entonces ya no puedo definirla como tangente. Igual si yo me voy aquí, por ejemplo, se podría pensar que está tocando un solo punto. Y sí, puede ser que está tocando un solo punto, pero la realidad es que la recta está cortando a la gráfica. Si lo veo de esta manera, la recta está por debajo de la curva y acá termina por encima de la curva. Entonces realmente la está traspasando en un punto, pero la está traspasando. Y igualmente si yo la muevo para acá, por ejemplo aquí, podríamos creer que está tocando un solo punto, pero recordamos que este espacio que tengo visible es solo una parte de todo lo que es el plano. Realmente esta recta continúa y esta línea también, entonces puede ser o es posible, es casi posible, que en un punto dado esta recta esté cortando en otro punto a la gráfica. Entonces aquí vemos como aquí no es posible definir la tangente por ejemplo en este punto, esta recta ya se está convirtiendo en ya está cortando a la gráfica. A partir de lo anterior se definen 3 situaciones. Tenemos la recta tangente a una parábola, que es posible definirla. Tenemos una posible punto de tangencia en este punto, pero aquí solamente podría ser posible definirla como tangente en el caso de que pueda transformar un poco el concepto y definir que una tangente sería la recta que toca o intersecta con la curva en un punto. Aquí podríamos definirlo, pero en el tercer caso ya no es posible definirlo como tangente porque ya está cortando a la curva en otro punto más. Aquí es donde se inició el problema matemático. Tengo una tangente, puedo formar la tangente a un círculo, puedo definir la tangente en una parábola,
Puedo definir la tangente si modifico el concepto en una curva, si cumple, por ejemplo, esta característica, pero llega un momento en que no en cualquier curva es posible definir la tangente. Entonces, ¿cómo logro determinar la tangente a una curva? Esta idea de tangente, o lo que es una recta tangente, se puede ver a partir de la idea de pendiente de una recta. Recordemos en geometría analítica estudiaron la pendiente de una recta. Esta pendiente la definieron a partir de conocer dos puntos de una recta, como aquí. Espero que recuerden la fórmula. Teníamos x1, y1, x2, y2, y a partir de esos puntos trabajábamos con la recta de pendiente. y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esa es la recta de pendiente. Y una parábola es en sí una recta que está formando una pendiente, y en cada uno de los puntos de la gráfica está generando una pendiente diferente. En sí, recordemos, pendiente es el grado de inclinación. ¿Ok? Tenemos una recta de manera horizontal y al momento de que se modifica, ¿sí?, está cambiando lo que es la inclinación. Esa inclinación es la pendiente. Entonces se empezó a considerar esa tangente a partir de la pendiente. Entonces, ahora, ¿qué significó esto dentro de las curvas? Bueno, recordemos que la pendiente, para definirla, yo necesito conocer dos puntos de esa recta. Como vimos, podemos definir dos puntos dos puntos que corten a la gráfica. Cuando una recta toca a una curva en dos puntos, se conoce como secante. Entonces, aquí, por ejemplo, del punto P al punto Q, está cortando y está formando una secante. Esta secante, el punto Q, puedo ir haciendo secantes más pequeñas o más cercanas hasta que llegue al punto P. Este movimiento o esta cercanía, este movimiento es lo que puede convertir a una recta, o la pendiente de una recta secante, a la pendiente exacta de una recta tangente. Conocer esto, ¿cómo nos va a ayudar a determinar la recta tangente a una curva? Bueno, tenemos lo que es la recta tangente, aquí la marqué de rojo, y tenemos la recta secante, la marqué de verde. Tenemos los puntos donde están cortando, aquí el punto de tangencia y aquí el punto que está cortando la secante. Acá recordemos la fórmula, necesitamos las coordenadas de los puntos. Aquí no lo voy a trabajar con números, sino que lo voy a trabajar de manera general porque quiero generalizar la fórmula que se utiliza. A este punto, pues si lo veo con coordenadas sería 2 con 2, pero si lo veo con general, a este punto le llamaré X, y el punto imagen, sería, en vez de Y, lo voy a llamar f de x. Recordemos que y también se puede poner como f de x porque el resultado está en función de x. Entonces así lo pondría, x y f de x. La secante lo que está haciendo es que se está moviendo dentro de la misma gráfica y está incrementando, en este caso x, está incrementando 6 unidades hacia la derecha para llegar al 8. Este incremento no le voy a poner 6, le voy a poner h, porque es un incremento, está creciendo de 2 a 8. De manera general, x está creciendo un número h para llegar al siguiente punto. Entonces a este le pondré x más h. Y entonces aquí la imagen de ese punto, en vez de llamarlo 5, de manera general sería la función para x más h, porque es con respecto a esto. Entonces, para determinar la pendiente de esta recta secante, sería el incremento de y, o sea, el incremento de esta parte, ¿sí?, entre el incremento de x, que es el incremento de la base. Este incremento lo vemos aquí en la línea morada. Si lo vemos con números 2 y 5, si yo quiero sacar este espacio, pues vale 3. Si yo quisiera sacar este espacio, sería 5 menos 2 para sacar el 3. Pero repito, lo estamos haciendo de manera general. Si lo hago de manera general, tendría que restar la función para x más h menos la función para x, que es lo que se va a presentar aquí. Y en el caso del incremento de x, que es este de aquí abajo, pues ya lo tenemos definido. Estamos haciendo un incremento h. Ok, entonces ya tenemos definido eso, y entonces la fórmula
para esta situación queda así. Ya vimos que la pendiente es el incremento de y entre el incremento de x. Y ya vimos el porqué de x más h menos f de x sobre h. Entonces, esta sería cómo determinar la pendiente de la recta secante. Ahora, ya tenemos la recta secante y como les dije, teniendo una recta secante, si la recta secante la voy moviendo, la voy acercando cada vez más al punto de tangencia, llega a ser igual a la tangente. Entonces, lo que estoy teniendo es que el valor de h lo estoy haciendo que cada vez vaya siendo más y más y más pequeño. Aquí estoy regresando h a que sea 0, a que llegue a 0 para llegar a lo que es la tangente. ¿Qué va a significar en la fórmula? En la fórmula lo que va a implicar es que ya voy a tener un límite de la fórmula que definimos para h que llegue a 0. Eso es lo que buscamos. Entonces, a esto fue lo que se llegó cuando se trabajó con este problema.